José de San Martín, el general y la niña. Autora Laura Ávila, editorial Norma. Capítulo 5. El granadero. Los días de navegación en Le Ballonnet se sucedían lentamente. No había mucho para hacer en ese barco mercante. No contaba con verdaderas comodidades. Mercedes se aburría tanto que empezó a inventar travesuras más elaboradas. Le echó agua de mar al café de las francesas, tiró su muñeca máscara por la borda, le revisó el baúl a su padre y se pintó un bigote con la tinta de escribir. Por cada travesura San Martín la encerraba en el camarote aunque la niña llorara a los gritos. Después él iba y venía por el pasillo luchando consigo mismo contra las ganas de abrirle la puerta. Necesita un dique, una contención firme, se decía. No puede vivir al son de sus antojos y caprichos. Lo asaltó de pronto la imagen de Remedios, su esposa fallecida. Ella era igual de mimosa y consentida. Una mezcla de dolor sordo y de furia se le subió al pecho. Salió a cubierta buscando despejarse, pero allí se encontró con la mirada acusadora de Eusebio. ¿Otra vez arrestada la niña?, se atrevió a preguntarle el muchacho. ¿Vas a criarla tú?, le respondió San Martín, áspero. Eusebio agachó la cabeza y se llamó a silencio. San Martín se alejó de él rabioso como un león y se acodó en la borda. El mar aparecía revuelto y turbio. Estaban en el reflujo que hacía el oleaje antes de entrar en el Brasil. El general respiró el aire marino y trató de calmarse. Se recordó a sí mismo durante su primer viaje en barco en 1783. Navegaba en la fragata Santa Balbina. Él tenía entonces 5 años, 2 menos que Mercedes. No se acordaba gran cosa de esa travesía, pero no había extrañado a nadie porque viajaba con su familia. Su padre, don Juan, había nacido en España y era militar en Europa, hasta que el rey lo nombró funcionario real de un pueblo americano. Él se trasladó con su mujer y sus hijos mayores hasta Yapeyú, una antigua misión jesuítica con pobladores indios. Y allí había nacido San Martín, el hijo menor. Como las cosas no marcharon bien, decidieron volver a España en esa navegación que San Martín apenas recordaba. Lo que sí tenía bien fresco era el viaje a Orán. Fue su primera misión como soldado. San Martín tenía 12 años cuando sucedió. Por ese entonces ya vivía en España. Estudiaba en la Escuela de Cadetes de Murcia y debía un examen de latín, materia que odiaba con el corazón. Como no sabía nada, le pidió a la Virgen de la Victoria que hiciera un milagro para que se suspendiera el examen. Al parecer la Virgen lo escuchó porque el día anterior a la prueba hubo un terremoto terrible en Orán, una zona de África dominada por fuerzas españolas. El rey de España decidió enviar algunas tropas al sitio del desastre para evitar que el terremoto animara a los oranenses a recuperar su tierra. Los cadetes de Murcia fueron los elegidos para emprender la misión. San Martín había hecho la instrucción de tiro, pero su fusil pesaba casi tanto como él y se sentía inseguro. Sin aviso, se encontró viajando en ese barco frágil junto a sus compañeros, atravesando a toda vela el mar Mediterráneo, y tuvo miedo, el miedo más grande que sufrió en su vida hasta el día en que nació Mercedes. Sentía una enorme responsabilidad sobre los hombros. Cuando llegaron supieron que los oranenses se habían rebelado. El capitán que los mandaba les ordenó refugiarse en el fuerte de San Felipe. Las tropas moras del bey de Orán los persiguieron, los sitiaron allí y empezaron a desgastarlos a tiros y cañonazos. Los cadetes formaban 2 compañías, una de fusileros y otra de granaderos. Aguantaron horas sin asomar la nariz por ninguna almena hasta que se hizo de noche. El capitán de la tropa se enteró de que los oranenses habían puesto una mina para volar el fuerte desde los cimientos y pidió voluntarios para que fueran a desactivarla. San Martín era el más chico de todos los cadetes, pero fue el primero que levantó la mano para ofrecerse como voluntario. No lo hizo de valiente,
Era el miedo lo que lo impulsaba a terminar rápido con todo aquello. No quería sufrir en la inacción. Prefería hacer algo para cambiar ese estado de encierro e incertidumbre. El capitán, recio y canoso, lo midió con la vista a la luz de unas antorchas. Canijo, podrás colarte sin problemas por el boquete. Le dio una varilla larga y reunió a 2 voluntarios más, andaluces, casi veinteañeros. Uno llevaba una pala cruzada en la espalda como si fuera un arma. Los 3 se integraron al piquete de fusileros. Corrieron en la oscuridad casi completa, atentos a los posibles disparos de los moros. Bajaron hasta el foso del fuerte sin novedad. Era una especie de zanjón lleno de escombros y basura que rodeaba toda la fortaleza. Más allá, cerca de los cimientos de la muralla, creyeron ver tierra removida. «Será por el terremoto», susurró el joven sargento a cargo. No podían llegar hasta allí caminando por adentro del foso, porque estaba lleno de basura. Alguien tendría que salir, rodear el edificio y llegar al lugar para ver. ¿Pero quién? El sargento lo estaba decidiendo en su interior cuando vio que el más pequeño de los granaderos salía del foso sin protegerse, cargando la varilla. Se quedó helado, pero enseguida reaccionó y les ordenó a los fusileros que lo cubrieran. San Martín caminó a la intemperie sintiendo en la nuca los ojos asombrados de sus compañeros. Sabía que los oranenses podían estar emboscados tras algunas de las ondulaciones del terreno. En cualquier momento lo podían matar de un disparo. Pero siguió caminando bajo las estrellas africanas lentamente hasta que llegó a la parte de la tierra removida y hundió la vara lo más profundo que se atrevió. Se clavó hasta la empuñadura. Eso era un pozo recién cubierto, no había dudas. Giró y levantó el brazo, llamando a los 2 voluntarios granaderos que esperaban en el foso, y siguió clavando la vara en distintos puntos, aunque le temblaban las piernas flacas. Al fin, tocó algo duro que estaba enterrado. Sus compañeros lo alcanzaron. San Martín le señaló el punto. El más grande empuñó la pala y empezó a cavar. «¡Oh, qué nervios tienes, indiano!», le dijo. San Martín sonrió casi por reflejo, y en ese momento sonó una descarga de fusiles. Los 3 se tiraron cuerpo a tierra. «¿Son los moros?» «No», dijo San Martín, «son los nuestros. ¿Ven el humo?» Los otros 2 notaron que el humo provenía de la zona del foso donde estaban sus propios fusileros. «Es verdad, se abatataron los muy imbéciles. Deben haber visto moros», dijo San Martín. «No tenemos mucho tiempo». Cuando encontraron el agujero de la mina, la tierra alrededor se desmoronó, mostrando una galería estrecha. Sin pensarlo, el joven San Martín se metió en ese pozo y rozó con el hombro un objeto romo. No veía nada. Sufriendo en silencio, lo tanteó para reconocerle la forma. Era una mina. La tomó y la desenroscó con prudencia, tal como le habían enseñado en la escuela. Si explotaba, no iba a tener tiempo ni de pestañear. Buscó casi a ciegas el detonador. Era un pedazo de metal que hacía contacto con la pólvora. Lo retiró muy despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Y lo logró. La desactivó. Asomó por el agujero escupiendo tierra, mostrándole el detonador a sus compañeros. Los otros 2 lo palmearon llenos de alivio. Ahora quedaba la vuelta al fuerte. Corrieron temiendo que les volaran la cabeza de un fusilazo, pero por suerte los protegió la oscuridad. Alcanzaron el foso y se zambulleron con riesgo de quebrarse el pescuezo en la caída. El capitán recio y canoso los recibió satisfecho de verlos sanos y salvos y con la misión cumplida. Pero cuando el joven sargento le contó que San Martín había salido sin orden a campo traviesa, el ánimo le cambió. Se acercó al muchacho y le cruzó la cara de un bofetón. El pequeño San Martín no entendía nada, pero se concentró en no romper en llanto delante de sus compañeros. «Un soldado no piensa por sí mismo», le gritó el capitán. «Debió esperar la orden de su sargento para salir. Pero mi capitán, no hay peros, indiano. Mejor un soldado obediente que un héroe muerto. General San Martín». San Martín volvió en sí. Estaba en la cubierta de Le Bayonet viajando a Europa con su hija Mercedes.
Junto a él, la mujer francesa le ofrecía unos mazapanes. «Je fais ce gâteau, maman, que me come?» San Martín sonrió y le aceptó el plato que le tendía. Probó una de las masitas. Estaban deliciosas. Suspiró largo, sacudiéndose el pasado de los hombros, y se fue hacia los camarotes. Abrió la puerta del suyo y encontró a Mercedes recortando muñecos en el papel de sus cartas secretas. San Martín dejó el plato en el escritorio y le quitó las tijeras. Entre esas cartas había algunas de Bolívar, el libertador de la Gran Colombia, pero ahora toda la correspondencia estaba convertida en ristras de muñequitos tomados de la mano. «Por las barbas de Pateta, Mercedes», gritó tan fuerte que su hija se atajó como si fuera a pegarle. San Martín sintió que el corazón se le estrujaba de pena. Se prometió que nunca, pero nunca, aunque Mercedes le agotara la paciencia, le iba a levantar la mano. Mercedes se sorbió la nariz. Parecía muy triste. «Quiero volver con mi abuela», murmuró. San Martín se sentó en la cama y le ofreció callado el plato de masitas. Pero Mercedes no quiso comer. Capítulo 6. La carta. Ese día estaban los tres en la cubierta. San Martín escribía. Mercedes hacía burbujas con su propia saliva tirada en la hamaca, y Eusebio encordaba una guitarra. «¿A quién le escribe?» San Martín no se dio por aludido. Ella lo tocó con la punta del pie. «¿A quién le escribe?» «A don Tomás Guido, mi lancero». Tomás Guido era un amigo querido del general. Lo había conocido cuando regresó a América en 1812. «Es medio pariente tuyo, niña. Doña Tomasa es su tía lejana». «Yo no lo conozco». «¿Dónde vive don Tomás Guido?» «Por ahora en el Perú, donde lo dejé». «Mi abuelita dice que usted se quiso hacer rey en el Perú». San Martín y Eusebio cambiaron una mirada punzante. «Si hubiera sido así, hoy estarías en la corte, ¿no te parece?» Eusebio se rió. San Martín meneó la cabeza. «Lo que hice por Perú fue despejarlo de realistas, justamente lo contrario de lo que haría un rey». A Mercedes no le importaba nada el Perú. Se concentró en mirar cómo Eusebio ponía a punto la guitarra. «¿Vas a tocar, Eusebio?», le preguntó. Eusebio sonrió con sus maravillosos dientes blancos. «Y no, si no es mía. La estoy componiendo para que suene nomás». Mercedes se tiró boca abajo aburridísima. San Martín dejó la pluma y la contempló enarcando las cejas. «Siéntate como una señorita, Mercedes». Mercedes gruñó y se sentó como una estatua, fijando una sonrisa boba en su cara. Ni siquiera pestañeaba, de modo que su padre se sintió incómodo. «Basta. ¿Quieres hacer algo de provecho? Ayuda a Eusebio a acomodar mi equipaje». Eusebio le pasó la caja negra que viajaba con San Martín. Mercedes la abrió. Adentro había una curiosa colección de tubitos de vidrio llenos de hierbas y soluciones. «Esa es mi caja de medicinas», explicó San Martín. «¿Usted se cura con plantas como los indios?», preguntó Mercedes. «Y sí, ese es espíritu de vinagre, aquel vima para la congestión, láudano para templar los nervios y para calmar la úlcera». «¿Se puede mezclar?» «No, niña, a ver si matas a alguien. Debes leer las etiquetas antes de usarlos». Mercedes trató de leer, pero no lo consiguió. Se había olvidado las letras que doña Tomasa le enseñaba. San Martín la miró de soslayo. «¿Sabes leer, verdad?» Mercedes se encogió de hombros. San Martín plantó la pluma y tomó uno de los frasquitos. «A ver, trata de deletrear aquí quina». Mercedes se sintió muy estúpida. No se acordaba nada. Pero entonces San Martín tomó uno de los pliegos y le dibujó una A redonda como las que le enseñaba la abuela Tomasa. «Esta es la A». Mercedes. Mercedes se iluminó. Agarró la pluma y la copió lo mejor que pudo. Una A más chiquita al lado de la otra. Y entonces vio sonreír a San Martín. Tenía una sonrisa fugaz pero hermosa. Eusebio siguió encordando la guitarra mientras padre e hija repasaban el abecedario completo.
Al día siguiente, San Martín improvisó un silabario dispuesto a enseñarle a leer a Mercedes. Después de desayunar, se sentaron en el escritorio y él le escribió algunas palabras sencillas. Como Mercedes todavía no sabía leerlas, él le dibujó lo que querían decir al lado. Hizo una manzana, un abanico y una mesa. Dibujaba muy bien, con una línea pura. Con ese aprendizaje la travesía se fue haciendo menos pesada. San Martín enseñaba de otra forma que doña Tomasa porque él unía las letras y las hacía formar palabras. A Mercedes le parecía que estaba haciendo magia. Para el día número 60 de navegación, la niña fue capaz de escribirle unas líneas torcidas a su abuela. Querida abuelita, el mar es enorme, te amo con el corazón, tu Chiche. Ese momento fue muy feliz para ella porque sintió que las cosas del mundo se le acercaban. A veces lo quería un poco a San Martín, como ese día de la carta. Capítulo 7. Le Havre. El barco navegó más de 70 días hasta que en abril de 1824 llegaron a un puerto de la Francia, llamado Le Havre. Era un puerto muy moderno con murallas que lo separaban de la ciudad, canales para los barcos y un muelle. Este es el río Sena, explicó San Martín. Eusebio le dio el equipaje a unos changarines. Avanzaron por el muelle con los demás pasajeros hacia una caseta con ventanilla donde los prefectos revisaban los pasaportes. A su turno, San Martín presentó el suyo y el de sus acompañantes. Los prefectos los revisaron del derecho y del revés y se detuvieron en el de San Martín. No se lo devolvían. El general se empezó a poner nervioso. ¿Quelque chose ne va pas? Los prefectos miraban a San Martín con una mezcla de respeto y temor. Uno de ellos sopló un silbato y al instante llegaron 5 policías del puerto. Se acercaron a San Martín y a Eusebio con mucha prudencia, como si los dos fueran animales peligrosos. Uno de ellos intentó separar a Mercedes. San Martín le dio un golpe con el puño cerrado tan rápido y tan violento que lo tiró de rodillas en el muelle sin que sus compañeros pudieran ver que lo había derribado. Mercedes estaba fascinada. San Martín la protegió con su cuerpo y Eusebio se plantó a su lado. Hombro contra hombro se dispusieron a defenderse. Los policías sacaron sus macanas. En garde, c'est dangereux. C'est l'américain séditieux. Il a fait une révolution. En el muelle apareció un hombre de bigote y gorra. Era el comisario Lequesne. Tranquilo, monsieur. Este es un país civilizado, dijo en un aceptable español. Eso dígaselo a su policía. Si tocan a mi hija lo pagarán muy caro, respondió San Martín. Ardía en una especie de furia fría. Mercedes se asomó por detrás de su cintura y le tocó el brazo. Entonces San Martín trató de calmarse. Lo único que faltaba era que lo llevaran detenido y que desamparara a la niña. Respiró hondo y se dejó conducir sin resistencia hacia un depósito aduanero. Mercedes y Eusebio fueron detrás. En el depósito, los policías lo empujaron contra la pared y lo palparon de armas delante de su hija, con saña, como si fuera un ladrón. Los ojos de San Martín echaban chispas negros como la noche. Mercedes no toleró la situación. Tomó aire y lanzó uno de sus famosos chillidos. Las ratas del depósito salieron huyendo en estampida y las gaviotas del muelle se volaron. La energía de sus pulmones confundió a los policías. San Martín se zafó del control y la tomó de la barbilla. Está bien, Mercedes, tranquila, tranquila. Mercedes volvió en sí y lo rodeó con los brazos. San Martín le acarició la cabeza un poco torpe, porque no estaba acostumbrado a los gestos de cariño. Los policías revisaron a Eusebio. No les encontraron armas encima, pero igual les secuestraron el equipaje. El comisario Lequesne los reunió a los 3 y los encerró amablemente en una pequeña salita del depósito, una que tenía barrotes en las ventanas. En esa especie de celda había un banco largo como único mobiliario. Eusebio lo limpió con el puño del saco y San Martín se sentó. Mercedes se acomodó a su lado, confundida por toda la situación. ¿Por qué nos hacen esto? Su padre los pone inquietos, pues, respondió Eusebio. Es todo un revolucionario. Basta de bullanga, Eusebio.
Aquí en la Francia el rey es aliado de España, y en España mi cabeza tiene precio. San Martín suspiró. Tendría que haberme embarcado con otro nombre. Como viajo sin mis fueros, pensé que me dejarían entrar en paz, pero usted es San Martín, con fueros o sin fueros, pues. No le perdonan que nos haya dado la libertad a los americanos, dijo Eusebio. San Martín soltó una carcajada llena de amargura. La libertad se las dio Bolívar. Él y yo no entrábamos en América. Mercedes se quedó muda. Esos franceses del puerto le temían a su padre porque pensaban que podía desatar una revolución, allí mismo, como si la llevara oculta debajo de la capa. Recordó la velocidad con que había acomodado al policía aquel en el muelle y pensó que apenas lo conocía, que había muchas cosas que ignoraba de la vida de San Martín. Los policías encontraron un paquete de periódicos en el equipaje del general. Eran ejemplares de El Argos, una publicación porteña que estaba prohibida en la Francia. Utilizaron el hallazgo como excusa para retenerles los pasaportes. No se animaron a encarcelarlos, pero le prohibieron abandonar las cercanías del puerto. Les designaron una posada para esperar mientras mandaban los periódicos y los documentos a París para que los investigaran. Capítulo 8. Las chicas del bar de los marineros. Resultó que San Martín era leyenda en la Francia. Enseguida se corrió la voz de que el libertador de América, glorioso o fascineroso según las simpatías del que regala la noticia, paraba en una posada del puerto. Ese alojamiento era demasiado humilde. Nunca cambiaban las sábanas. A Mercedes le picaba mucho la cabeza y Eusebio sospechaba que los colchones tenían piojos o chinches. Las habitaciones estaban en el piso de arriba. En la planta baja funcionaba un bar de marineros. Mercedes quería bajar al bar, pero lo tenía prohibido. A la noche se escuchaban músicas, juergas y gritería. El humor de San Martín durante la primera semana resultó espantoso. No se le podía ni hablar. Se encerraba en el cuarto a escribir cartas a sus contactos europeos o a espiar con un catalejo a los policías que se habían apostado enfrente. Por suerte sus cartas empezaron a dar frutos, porque algunos señores vinieron a visitarlo. San Martín hablaba con ellos en inglés o en francés, así que Mercedes se perdía todas las novedades. Ese sábado, aburrida, bajó a buscar a Eusebio. Lo encontró en los fondos, entendiéndose a los gestos con el palafrenero, que tenía un coche con 2 caballos bastante picoteados. Eusebio amaba a los caballos, así que ni cuenta se dio de que Mercedes estaba allí. La niña rodeó el edificio rascándose la cabeza y se encontró a las puertas del bar de marineros. Estaba cerrado porque era muy temprano, pero en el patio vio una mujer joven lavando ropa en un fuentón. Era muy blanca esa chica, pero al parecer era pobre porque se lavaba sus propias prendas. «Hola», le dijo Mercedes. La chica, vio una niña despeinada, flaca y triste. Le sonrió con ternura. «Bonjour». Se secó las manos en la falda del vestido y la saludó. Del interior del bar se asomaron otras chicas. Algunas vestían corsés y polleras. «Voilà, la fille du libérateur». Se acercaron a Mercedes y le convidaron parte del pan con manteca que estaban desayunando. Mientras tanto, en el piso de arriba, San Martín discutía con Parisien, su visita del día. Era un hombre muy elegante que parecía médico o escribano. En otros tiempos había sido diplomático del gobierno del Perú. «No, Parisien», decía San Martín, «Londres es carísimo. Recuerdo que me deben los sueldos de las Provincias Unidas. Pero tiene los del Perú, y en Londres lo esperan muchos amigos». Parisien hablaba con un fuerte acento inglés. San Martín se pasó la mano por la cara nervioso. «Me preocupa Mercedes. Ojalá me hubiera nacido un niño. Todo sería más sencillo». Parisien sacó una caja de rapé y le ofreció un poco. San Martín declinó la invitación. En fin, quería dejarla arreglada en París. Dicen que hay buenos colegios. «Eso no será posible, general. Aquí en la Francia podrían abrirle una causa». Parisien sacó un papel del bolsillo de su chaleco. «Este es el informe que le han hecho.
San Martín ha jugado un papel destacado en las revoluciones de la América Meridional, de la cual ha sido uno de sus primeros jefes y de los propagadores más ardientes. Sus impresos están impregnados de sentimientos del republicanismo más exaltado. San Martín se rió sin alegría. Y yo, que quería ponerme una carpintería y gozar de mi retiro. Parisien le tomó el brazo. Usted y yo sabemos que eso no es cierto, general. Usted se retiró solo para lamerse las heridas. América lo espera para que termine lo que empezó. San Martín se agarró las sienes, molesto y dolido. Yo amo a la América, pero la América no me corresponde. En ese momento unas risas de mujer llegaron al piso de arriba. San Martín se levantó de un salto de la mesa que compartía con Parisien. Mercedes. Bajó las escaleras de 2 zancadas, seguido por su amigo, y se chocó con Eusebio en el rellano. ¿Dónde está Mercedes?, le preguntó. Pensé que con usted, general. San Martín lo empujó y salió al patio. Allí encontró a su hija rodeada por las chicas del bar. Se estaba coloreando a su gusto las mejillas con una brocha que le habían prestado, mientras una de las mujeres la despiojaba con un peine fino. Mercedes estaba contenta, pero San Martín la tomó del brazo y la arrastró escaleras arriba. Las chicas le pidieron en francés que se las dejara un rato más, pero él no quiso entender razones. Estaba tan enojado y tan serio que Mercedes se largó a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué hice ahora? San Martín la encerró en el cuarto y se quedó en el pasillo respirando, agitado, mientras Parisien y Eusebio miraban al piso. ¿Ves lo que le digo, mi amigo? Mercedes no puede andar suelta. Necesita una escuela urgente. Mercedes, en el cuarto, revolvió su equipaje de mano, el único que no le habían confiscado. Se miró en el espejo del tocador que le había regalado su abuela Tomasa. Se encontró hermosa en el reflejo, con su pelo desenredado y su rubor a pesar de las lágrimas, casi parecida a mamita. No entendía por qué estaba tan furioso su padre. Desalmado, soldadote, reyesuelo, pacotilla, murmuró con fervor como si estuviera rezando. Y se puso a escribirle una carta a su abuela Tomasa sin quitarse el maquillaje hasta que el propio San Martín entró con una jofaina de agua jabonosa y la obligó a lavárselo. El resto de los días estuvo vigilada de cerca por Eusebio, que trataba de consentirla lo más posible sin ganarse las iras de San Martín. Cuando ella se entristecía, él le contaba la historia de la gran serpiente, que era la deidad de su pueblo, o si no, le contaba de cuando se alistó como voluntario a las órdenes de su padre. Un día Mercedes le preguntó: ¿pero a vos te gustaba ser soldado, Eusebio? Y no, pero... Eusebio buscó sus palabras. Mercedes lo esperó, mirando su negro pelo, su piel luminosa y cobriza. Al fin Eusebio le respondió: yo nomás quería un país donde me trataran como a un hombre libre, pero como no había ese país, me tocó pelear para hacerlo yo mismo, pues el general me enseñó. ¿Por eso lo querés tanto a este barba azul de mi padre? Y bueno, sí, él es como mi padre también. Eusebio se quedó callado. A veces era muy difícil saber qué era lo que estaba pensando. Los realistas de Lima no eran buena gente, murmuró al fin. Tenían mucha tierra para ellos solos y no la compartían con nadie. Tenían casas de oro y plata, muchos humos encima, mucha religión, y había mucho palo, mucho maltrato para los naturales. Sonrió de costado. Pero le tenían miedo al general. Huyeron como ratas cuando desembarcamos en Pisco. Entramos en Lima como de paseo, niña, sin disparar ni un tiro. Ninguno se atrevió a salirnos. ¿Qué tal escapones? Y su padre repartió la tierra y nos libró a todos. Hasta una biblioteca abrió para enseñarnos a leer. Los ojos de Eusebio se llenaban de fuego cuando hablaba de su país y de lo que San Martín había hecho por él. Mercedes le pidió que le hiciera sombras chinas con la lámpara. Eusebio, que era un buen amigo, puso más lumbre para que las figuras que creaba con sus manos se vieran mejor en la pared descascarada. Las chicas del bar la saludaban desde el patio cada vez que Mercedes se asomaba a la ventana. El general se iba a dar grandes caminatas por el pueblo, siempre seguido por los policías del puerto, que no le perdían pisada. Se la tenían juramentada por haber golpeado a uno de ellos.
Por fin, el día número 20 de su estadía forzosa, tuvo de vuelta los baúles y los pasaportes, y también la noticia ingrata de que no era bienvenido en la Francia. Esa misma tarde los tres embarcaron rumbo a Inglaterra con Parisien en un barco de buena factura que se llamaba Lady Wellington. Las chicas del bar de los marineros se pusieron sus mejores ropas y fueron a despedir a Mercedes al muelle con sus pañuelitos en alto. Mercedes miró a su padre, desafiándolo abiertamente. San Martín le devolvió la mirada, pero no le dijo nada. Entonces ella se agarró a una de las jarcias y la saludó emocionada hasta que el barco zarpó del puerto.